Entonces, como les decía, cáncer de urotelio, ¿no? Urotelial. ¿Qué es el cáncer urotelial? Primero, el urotelio es el epitelio de transición, ¿no? Como conocen, que se extiende desde los cálices hasta la uretra. Es el tipo de epitelio que existe en todo el aparato urinario. Si se acuerdan, hemos hablado al inicio del semestre, en las primeras clases, en la parte de histología, y hemos dicho que es un epitelio que permitía una buena elasticidad, ¿no? Que se expanda, que crezca estos tejidos porque van a almacenar líquido, orina. Entonces, sobre todo a nivel de vejiga, que es donde se almacena más que todo, es donde es más importante este urotelio porque permite una buena expansión vesical sin fisuras, sin desgarros, sin alteraciones, ¿no? Entonces, por eso nos interesa este tipo de cánceres porque es de la mucosa, de la parte endotelial, perdón, epitelial de las vías urinarias, ¿no? Ahora, como ven acá, el 90% de los tumores de uroteliales se encuentran en la vejiga. O sea, casi todos los tumores del urotelio van a estar a nivel vesical, ¿no? Muy pocos van a estar a nivel de uréter, pelvis renal y uretra menos todavía, ¿no? Son rarísimos, extremadamente raros. Así que lo que más nos interesa, como les decía, es los tumores a nivel de la vejiga que vamos a ver, ¿no? Sigamos. ¿En quiénes se van a presentar estos tumores? Sobre todo en pacientes mayores, ¿no? En la mayoría de los cánceres sabemos, creo que hasta ahora casi todos, a excepción del tumor de Wilms, se presentaba en pacientes mayorcitos, mayores de 50 a 60 años generalmente. Igual el cáncer uretelial se suele presentar en esa edad, ¿no? Es un poco más frecuente en el hombre, 10% más o menos de prevalencia en el varón, 4% en la mujer, y por eso la relación 4-1 hombres a mujeres, ¿no? Una mujer se enferma con esto y por esa mujer hay 4 hombres enfermos, ¿no? Con un cáncer urotelial. Ahora también se ha visto que hay como factores etiológicos, hay varias sustancias que la exposición crónica nos puede llevar a la formación de este tipo de cánceres. Como siempre el tabaco, ¿no? El tabaco predispone a un montón de tipos de cánceres, así que el cáncer urotelial es otro más, se aumenta la lista, por eso no fumen, les sugiero definitivamente no fumen, ni el vaping siquiera es buena opción, por ahora se ha visto que hay todavía patologías asociadas a vapear, así que no les recomiendo, pero entre los dos aparentemente creo que es vapear un poco más sano que el tabaco, así que intenten dejar de fumar, aparentemente, ¿no? Entonces el tabaco nos predispone a cáncer de pulmón, cáncer urotelial. Esta exposición varía, ¿no? No necesariamente es en pacientes que fumen demasiados cigarros al día, muchas veces. Ahí saben que hay predisposición genética también, entonces hay pacientes que fumen una vez en la vida, puede afectar, ¿no? En general, pero se ha visto que para el cáncer urológico, el urotelial, sí hay una predisposición, mientras mayor sea la exposición al tabaco, más cigarros al día, más el riesgo, obviamente, ¿no? Luego, otro factor etiológico que se ha visto una gran relación son con algunas sustancias de algunas industrias, ¿ya? O sea, de algunos trabajos que trabajen a nivel de algunas fábricas para crear diferentes cosas, ¿no? Entonces, dentro de las sustancias que se han visto que tienen una relación causal directa, están las aminas aromáticas, por ejemplo, y la naftilamina. ¿Qué son estas cosas? No son medicamentos, ¿no? Son sustancias que se encuentran dentro de varias industrias, principalmente en las industrias de pinturas, de sustancias que van a teñir, ya sea teñir ropa, teñir cabellos, teñir varias cosas, ¿no? Entonces, quienes están expuestos y en contacto constantemente con estas sustancias, se ha visto que hay una mayor prevalencia de este tipo de cáncer en esas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la industria de vestimenta, donde se va a teñir las telas, hay mayor riesgo.
En las peluquerías, en los peluqueros, he visto que por el tinte de cabello, la exposición a tinte, también pueden tener este riesgo, ¿no? Otras industrias de metales, cerámicas y otras cosas también se pueden presentar, se pueden exponer a estas sustancias y también tienen un mayor riesgo, ¿no? Entonces se ha visto que en varias industrias hay un riesgo aumentado y se ve que esta gente se enferma más que la gente normal de un cáncer urotelial, ¿no? Entonces hay que intentar proteger a este personal de la inhalación, de la exposición a estas sustancias, ¿no? Entonces eso es importante también. Luego a nivel histológico, los cánceres uroteliales, ¿de qué tipo son? ¿Se acuerdan que el cáncer prostático era la gran mayoría un adenocarcinoma? Acá es lo opuesto, vean, el adenocarcinoma es solo 1%, es muy raro, y vamos a ver en qué tipo se suele ver, en qué tipo de cáncer uroteliales, ¿no? Lo más frecuente es carcinoma transicional, 95% un carcinoma de urotelio, carcinoma transicional, o sea que es el tipo de células que normalmente están en la vejiga, en el aparato urinario. Estas empiezan a sufrir una alteración y empiezan a dar una multiplicación descontrolada con su consiguiente cáncer, ¿no? Bueno, a veces, ocasionalmente, muy raro, pero del 1 al 3% puede haber carcinoma escamoso. ¿Cómo es esto? Que son un epitelio plano estratificado, un epitelio escamoso que normalmente no hay en la vía urinaria, pero por algunos factores de riesgo, por algunas causas, puede desarrollarse este tipo de lesión. ¿En qué casos? Por ejemplo, la esquistosomiasis. No sé si se acuerdan, en parasitología hay varios tipos de esquistosomas, Manzoni, esquistosoma hematobium y otros. Entonces, el esquistosoma hematobium, no sé si se acuerdan, entra en el cuerpo y va y se aloja a nivel de la vasculatura de los vasos de las vías urinarias de la vejiga principalmente. Y va a producir daño por esta localización, porque por el alojamiento de este parásito en este órgano va a hacer que dé una inflamación crónica de hematuria y más síntomas. Entonces, esto va a producir una irritación vesical crónica, ¿no? Entonces, todo el tiempo irritada la vejiga, cistitis crónica, cistitis hemorrágica, ¿verdad? Entonces, si el paciente no fue tratado, está meses, años, toda la vida así, la irritación crónica va a llevar más que todo a que, más que un carcinoma urotelial, un carcinoma escamoso, ¿no? Entonces, es por eso que hay que intentar diagnosticar y tratar en este caso de estos parásitos, ¿no? Es muy raro, ¿no? Me parece, no me acuerdo, pero que por acá no tenemos este parásito. En Bolivia, tal vez en las zonas más de llanos, más selváticas, pero en general me parece que no hay por acá, no recuerdo muy bien. Luego, lesiones ulceradas, ¿no? Generalmente son como el aspecto de estos carcinomas escamosos, se suelen ver como úlceras dentro de la vejiga cuando se hace la cistoscopía, ¿no? Ocasionalmente se las puede ver como papilas sobrelevadas, pero el problema más que todo es infiltrante, o sea que va metiéndose en la pared y no se ve tanto que sobresalgan, ¿no? Poco papilares son estas lesiones, más que todo ulceradas y penetrantes, infiltrantes. Y como les decía, el 1% es adenocarcinoma, es rarísimo, pero generalmente se puede observar adenocarcinoma en persistencia del uraco. ¿Se acuerdan qué es el uraco? El uraco es un remanente que queda ahí en la vida de la persona de una estructura embriológica, ¿no? De una estructura a nivel fetal, que era la conexión de la parte de la vejiga con el ombligo, ¿no? Con el cordón umbilical. Entonces, esto, una vez que nace el bebé, se oblitera este uraco y se convierte en un ligamento, ¿no? El ligamento uraco, que va de la vejiga hacia la línea media. Ahora, cuando hay una persistencia del uraco, alguna alteración de que todavía hay algo de flujo ahí desde la vejiga hacia este ligamento, o incluso en ocasiones ahí hasta el exterior, ¿no? Es raro, pero puede haber
como una fístula vesical hacia el ombligo. Entonces, en estos casos donde hay una persistencia del uraco, se puede presentar un adenocarcinoma en esos casos, en el mismo uraco, ¿no? Porque es una estructura derivada de la vejiga y por eso se lo considera un adenocarcinoma, un carcinoma urotelial, ¿no? Luego, también se ha visto que el adenocarcinoma puede ser frecuente en otras patologías congénitas, por ejemplo, la extrofia vesical. ¿Se acuerdan que hablamos de la extrofia? Que era cuando la vejiga, durante el nacimiento, al nacer el niño, está fuera de la cavidad pélvica, no está cubierta por la pared abdominal, la pared, no está exteriorizada, ¿no? Entonces, en esos casos, también el paciente a la larga, ya de adulto, va a tener un riesgo más elevado de poder desarrollar un adenocarcinoma en esa vejiga, ¿no? Entonces, son algunos factores de riesgo para diferentes tipos de estos tumorcitos, ¿no? Ahora, el grado. El grado, generalmente la mayoría de las veces se lo nombra de grado 1, 2 y 3, ¿no? Como vemos en la imagen. Grado 1, el 2 y el 3. Pero depende a la asociación, ¿qué se llama? A la sociedad, la organización que lo haya clasificado, tiene diferentes tipos, ¿no? Y por eso, como dice aquí, no existe una correlación exacta entre el grado de las diferentes clasificaciones. Hay varias clasificaciones. Hay la clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay la clasificación del Comité Conjunto Americano del Cáncer. Hay diferentes, ¿no? Aquí dice cada uno de las diferentes de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Entonces, hay varios tipos. Pero en general, si se fijan, suelen ser los tres, pero de diferente nombre, ¿no? Entonces, el grado 1, como van a ver, por ejemplo, en este tenemos el papiloma primero. Antes que nada, el papiloma es un tumor, como saben, no es maligno, pero puede ser premaligno. O sea, el papiloma es una lesión ocasionada por un virus, ¿no? Que puede darnos más adelante, si no es bien tratado, llevarnos a formación de un cáncer a nivel de la vía urinaria. Entonces, en todos, el papiloma lo tiene en primer lugar como más o menos precanceroso, ¿no? Y de ahí vienen los 3 grados, grado 1, 2 y 3, y en esta clasificación, por último, tiene el diferenciado, que es el más grave. En la otra clasificación de bajo grado y de alto grado, BG es bajo grado, AG es de alto grado y lo divide en 2 de alto grado. Luego, en esta otra clasificación del Comité Internacional de Cáncer es de grado 1, grado 2 bajo, grado 3, que es, según la otra clasificación, grado 2 de alto grado, y por último, el G3, ¿no? Entonces, si se fijan, en general son estos 3 que nos interesa más. ¿A qué se refiere el grado? Se refiere al grado de diferenciación, ¿no? O sea, qué tan diferenciado o indiferenciado este tejido. Entonces, más o menos es como lo que vimos en lo de próstata, en la clasificación ¿qué se llama? Ese no fue el nombre, de Gleason. TNM. ¿Qué? Clasificación TNM. La de la próstata era la de Gleason, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto que las células, dependiendo de las células, del 1 al 5 eran mientras más normales, y la 5 era lo más alterado, más diferente a la normalidad, ¿no? Y aquí es más o menos lo mismo, que el grado 1 es un grado bien diferenciado, o sea que sí son células malignas con atipia, pero que se parecen mucho a las células normales, ¿no? Que hay en la vejiga, a las células uroteliales. Entonces, por eso se clasifica grado 1 y es de menos riesgo, de menos agresividad. El grado 2 es moderadamente diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está más alterado su aspecto microscópico de esas células en comparación a las células normales, ¿no? Aquí ya van a alterarse la organización, la estructura de estas células va a ser diferente a las células normales, pero no demasiado diferente, ¿no? El grado 1 sí es muy parecido, el grado 2 es menos parecido a lo normal,
Y por último, el grado 3 ya es una estructura histológica muy alterada. Es ya prácticamente, acá lo diferencia entre el G3 y indiferenciado, pero prácticamente el grado 3 ya son de baja, de mala diferenciación, ¿no? De prácticamente indiferenciado, que no aparentan ser las células que normalmente debería haber en ese epitelio, ¿no? Son muy diferentes a las células normales y por eso se lo llama indiferenciado o mala, baja diferenciación, ¿no? Entonces, eso es más que todo lo que se tiene que ubicar en esto del grado. ¿Por qué? Porque van a ver más adelante que de acuerdo al grado, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, los de grado 1 o de bajo grado es una cosa, de moderado grado o grado 2 y de alto grado de daño, ¿qué se llama? De complicaciones, es el grado 3, ¿no? Entonces vamos a empezar específicamente, hemos hablado en general de todos, pero aquí vamos a empezar a hablar más específicamente de la vejiga por sus síntomas y sus estudios que se pueden hacer, ¿no? Primero, para ubicarnos más o menos qué tan avanzado, cómo va avanzando estos tumores, hay la TNM, ¿no? Que, bueno, en sí no vamos a preguntar, pero es bueno que se ubiquen. El TNM no me gusta preguntar mucho, pero sí explicar generalmente, ¿no? Entonces, hay dentro del TNM, de acuerdo a lo que tan avanzado está, se pueden clasificar en superficiales y profundos. Esto más que todo para el posible tratamiento, ¿no? Entonces, los superficiales son el carcinoma in situ, que está en la mucosa, en el epitelio, pero está respetando la membrana basal, no sobrepasa la membrana basal, por eso es un carcinoma in situ. Luego el TA, que ya es generalmente es más grande, es más polipoideo, pero generalmente no penetra mucho. Y el T1, que sí penetra ya hasta la submucosa, pero no sobrepasa de esta submucosa, ¿no? No llega hasta la parte muscular. Entonces, en estos casos se suele hacer un tratamiento conservador, son de buen pronóstico, como ven, no llegan ni siquiera a la capa muscular, entonces es más de la parte interna de la vejiga. Y tienen un buen pronóstico, como les digo, y son la mayoría de los tumores, gracias a Dios. Generalmente, en la mayoría de los casos se puede detectar en estos casos relativamente tempranos, ¿no? Entonces, esos son los superficiales. Ahora, los profundos ya son del T2 al T4, ¿no? Un T2 es el que llega hasta la parte muscular, hasta el detrusor. El T3 ya llega hasta la parte periférica de la vejiga y el T4 es el que sobrepasa la vejiga y ya invade órganos vecinos, ¿no? Entonces, esos obviamente ya son más profundos, más peligrosos y de un tratamiento más agresivo y de peor pronóstico. Entonces, el tratamiento en estos casos tiene que ser radical, ¿no? Ya vamos a ver a qué se refiere radical, cuáles son las opciones que tenemos. La supervivencia de estos ya es mucho menor. A 5 años, la mitad siguen vivos, la mitad no. Entonces, quiere decir que ya pueden dar bastantes complicaciones. Pero lo bueno es que son una poca cantidad, ¿no? Solo de los tumores vesicales, de uroteliales, solo el 25% son de estos profundos, ¿no? La mayoría suele crecer hacia la luz y vamos a ver por los síntomas se puede muchas veces diagnosticar relativamente temprano, ¿no? Entonces es por eso que son más frecuentes los superficiales que los profundos. El cuadro Doutor, quando se llama tumor in situ? in situ quiere decir cuando no sobrepasa la membrana basal. ¿Se acuerdan? La membrana basal es donde se asienta la parte epitelial. Entonces, un tumor in situ siempre se denomina, van a ver en diferentes tipos de cánceres, es cuando no sobrepasa esta membrana basal. Por eso in situ, porque no está avanzando, ¿ya? En cualquier conducto, órgano, estructura, generalmente que tiene epitelio, los cánceres, se denomina in situ cuando respeta esta membrana basal y no llega a la submucosa, sobre todo. ¿Ya? Nesse caso pode chegar até T1 ou T2? Ou... El in situ es cuando se encuentra, generalmente el in situ es un cáncer planito y es un cáncer microscópico en la mayoría de los casos. A eso más.
pero que no sobrepasa esa membrana basal, que sería esta lineecita que vemos acá, ¿no? No está sobrepasando aquí la membrana basal. Mientras que el T1, bueno, el TA es igual un cáncer, pero ya es sobrelevado, ¿no? Por eso no es in situ, no es microscópico, ya se lo ve, pero tampoco sobrepasa, no llega a la submucosa. Y el T1 ya llega a la submucosa, pero no llega a la muscular, ¿no? Por eso estos tres son los superficiales. T2, T3, todos estos ya son grandes, ya son, no son microscópicos y van penetrando mucho en el tejido, ¿no? Ya, gracias. De nada, querido. Entonces, como les decía, el cuadro clínico de los tumores vesicales en sí, ¿ya? En la mayoría de los tumores vesicales, van a presentar sobre todo hematuria, en el 85% de los casos. Una hematuria silente o una hematuria indolora, ¿no? Se acuerdan que no, en general en los cánceres de la vía urinaria la mayoría tiene hematuria, pero sin dolor. Entonces, eso siempre acuérdense, pacientes, viejitos sobre todo, que empiezan a orinar sin dolor, sin síntomas, sin mayores molestias, sospechen, asegúrense de que no sea un cáncer antes que nada, ¿no? Ahora, si el paciente presenta hematuria y tiene dolor en hipogástrico, síntomas obstructivos, lo más probable es que sea un problema prostático, ¿no? Una hiperplasia, no necesariamente un cáncer, pero lo más probable es que sea próstata. Pero cuando solo hay hematuria y nada más, y peor todavía si empieza a tener pérdida de peso y más cosas, hay más probable un cáncer, ¿no? En este caso, la hematuria es una hematuria bastante marcada, como ven en las imágenes, e incluso con coágulos. Cosa que en cáncer de vejiga, de riñón, por ejemplo, no había una hematuria tan marcada. Generalmente había hematuria, pero muchas veces microscópica, difícil que sea con coágulos, mientras que acá el paciente ya va a botar coágulos. Entonces, es bastante llamativo esto, ¿no? Y aparte, otros síntomas que podría presentar son síntomas irritativos, lógicamente, ¿no? Como está dentro de la vejiga esto, va a ocasionar una irritación vesical y nos va a dar síntomas por esa irritación. Entonces, los síntomas típicos son disuria, la polaquiuria, el tenesmo vesical, urgencia mencional y cualquier otro síntoma irritativo que se les ocurra, ¿no? Esto por esa masa que está ahí adentro irritando toda la vejiga, ¿no? Entonces, eso hay que ver una vez que veamos que pueden presentar estos síntomas, que esté dentro del rango etario del paciente, más todavía si está con factores de riesgo de exposiciones por el trabajo que hace, sospechar mucho y pedirle estudios, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Entonces, al igual que en el cáncer de próstata, se acuerdan que hemos visto primero para el diagnóstico de la patología, el estudio local, y también para el diagnóstico de extensión, para ver qué tan avanzado, qué tanto se ha expandido, se ha diseminado este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, dentro de los métodos de diagnóstico de estudio local, primero tenemos a la ecografía, ¿no? Está bien que en neurología la eco nos ayuda un montón, se utiliza mucho la ecografía para el diagnóstico. Entonces, vamos a pedir una ecografía. Me parece que más adelante vamos a explicar un poquito mejor de la eco, pero de todas formas lo voy explicando. Que lo que queremos ver es la pared vesical y si no hay alguna lesión polipoidea, ¿no? Vegetante dentro de la vejiga. También nos permite, en un cierto grado, ver el resto de la pared vesical, si es que hay algún compromiso que tan infiltrado puede ser. Y no es tan bueno, pero nos ayuda para ver si es que hay compromisos de órganos vecinos, ¿no? También nos podría ayudar, sobre todo con el líquido libre en cavidad abdominal, ya es un dato de mal pronóstico, no tendría que haber líquido en cavidad. Otro estudio es la urografía. La urografía puede ser urografía endovenosa, la excretora, ¿no? Puede ser una urografía retrógrada por misional, también nos puede ayudar. La idea es que veamos la vejiga, ¿no? Mejor si es endovenosa para no ver solo la vejiga, sino ver la perirenal y los uréteres, ¿no? Entonces nos ayuda bastante. En la urografía vamos a ver una asimetría en la vejiga, vamos a ver que esa vejiga no se está llenando bien en todo lado, alguna parte del contraste no está llegando bien porque hay algo que está ocupando ese espacio en la vejiga, ¿no? Luego, la uretrocistoscopía o cistoscopía directamente, también se la pueden nombrar. En la cistoscopía saben que es un estudio, un procedimiento de visualización
Entonces se le va a meter la cámara por la uretra hasta la vejiga y vamos a ver directamente las lesiones, ¿no? Y incluso por este método podemos hacer biopsias, eso es lo bueno, ¿no? E incluso una biopsia excisional. ¿Se acuerdan que biopsia incisional es la cual se toma solo un pequeño pedazo del supuesto tumor que vemos? Mientras que biopsia excisional es sacar completamente la lesión del tumor y eso ya se lo manda y si nos dice que se sacó todo y que los bordes están libres de cáncer, entonces eso lo curó incluso, ¿no? Pero por eso es muy bueno la cistoscopia porque nos sirve de diagnóstico, nos sirve para hacer diferentes tipos de tratamiento, que vamos a ver varias opciones más adelante, ¿no? Y por último, tenemos como método igual de más de tratamiento en sí, pero también es por lo mismo que la cistoscopia es la resección transuretral, que es lo que les decía, podemos entrar como se hace la RTU de la próstata, también se puede hacer una RTU de un tumor vesical, que se mete el cistoscopio, vemos la lesión y va raspándola, quemándola con el recetoscopio, ¿no? Entonces, por eso la resección transuretral del mismo tumor se puede hacer. Luego, para ver, como les abajo primero, es decir, la citología de la orina es otro método que nos ayuda. Mejor, obviamente, si es citología de la pieza realmente del tumor, ¿no? O sea, es un estudio citológico, es un estudio en el cual vamos a estudiar las células que están saliendo en la orina, las células epiteliales. ¿Se acuerdan? En los primeros temas del laboratorio hablamos que dependiendo del tipo de célula epitelial que se encuentra en la orina, podría hacernos sospechar de un cáncer, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se le hace un examen de orina, probablemente tenga una gran cantidad de células epiteliales, pero células epiteliales no escamosas. Como hemos dicho, son células epiteliales uroteliales, urotelias. Y aparte, esas células muy probablemente tengan datos atípicos, ¿no? Entonces se hace ese estudio de esas células para ver qué tan atípicas están y por este mecanismo, por este estudio, podemos hacer el diagnóstico al ver las células que salieron, ¿no? Es difícil porque son poca cantidad de células, no, la muestra muchas veces no es suficiente, entonces se podría hacer, es una buena opción, pero más factible, más confiable es el estudio histopatológico de la biopsia, ¿no? Si es que se hace la cistoscopia y se saca parte del tumorcito. Entonces, eso es lo que nos va a dar el diagnóstico certero, ¿no? Confiable y seguro de que sí es un cáncer y que no es un tumor benigno, ¿no? La citología nos permite eso y el estudio histopatológico también nos permite eso. Entonces, cualquiera de los dos se puede hacer. Es excelente si se puede la citología, pero como les he dicho, a veces hay dificultades por la cantidad de células que se puede evaluar, ¿no? Entonces, con todo eso, ya se llegó al diagnóstico. Ya decimos, sí, hemos estudiado bien localmente, sí, efectivamente, este tumorcito que aparece en la vejiga en los estudios de imagen, hicimos el estudio patológico y es cáncer. Entonces, confirmado el cáncer, tenemos que ir a ver si está complicado, qué tan extendido está la patología y vamos a ver, hacerle algunos estudios. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Rayos X, ¿no? De rayos X más que todo a nivel torácico. ¿Para qué? Para ver si no existen nódulos, ¿no? Nódulos a nivel de los pulmones. Un nódulo pulmonar solitario, por ejemplo, puede ocasionalmente encontrarse, o múltiples nódulos. Entonces, en ese caso, si se ve alguna lesión sospechosa, ya se podría hacer otro estudio más confiable, más que nos permita ver mejor, como una tomografía de tórax, ¿no? Luego, a nivel de pelvis y abdomen, se pueden hacer tomografía o resonancia magnética, ¿no? A nivel de pelvis principalmente. ¿Por qué? Porque queremos ver la N de N, ¿no? Nosotros solo hablamos del tamaño del tumor, pero N también es muy importante para ver si hay ganglios localizados ahí cerca de la vejiga o ganglios ya más alejados en otras partes del cuerpo, ¿no? O más todavía metástasis en otros órganos. Entonces, eso vamos a poder ver mediante la TAC o la resonancia magnética. La TAC generalmente se suele preferir por el acceso, el costo, siempre, como les he dicho, pero la resonancia suele ser en algunos casos de elección cuando el paciente
no se puede utilizar contraste o algunas otras causas, ¿no? Luego la gamografía. La gamografía igual, ¿se acuerdan? Hablamos en el cáncer de próstata. Es bastante útil la gamografía ósea porque nos permite ver si hay alguna metástasis a nivel óseo, algún compromiso óseo, porque también puede diseminarse a este tejido, a este tipo de cáncer, ¿no? El de próstata, siempre hueso, hay que asegurarse. Y en este caso también para estar tranquilos, no es tan común, no es tan esa asociación como cáncer de próstata, metástasis ósea, es mucho más fuerte en el de próstata, pero en este también hay esa asociación, pero un poquito más débil, ¿no? Pero como se ha visto que ahí hay metástasis, es bueno descartarlas por una gamografía ósea, ¿no? Entonces, esto lo que estamos viendo es una cistoscopía, ¿no? Entonces, en la cistoscopía aquí estamos viendo lesiones de diferentes tipos. Aquí, esta es un poquito más plana, medio ulcerada, pero acá se ve una lesión claramente vegetante, ¿no? Parece, si se fijan, muy parecido a una verruga de un condiloma, más o menos, ¿no? Así, en forma de coliflor, más o menos. Entonces, esta lesión es un crecimiento del urotelio que estamos viendo dentro de la vejiga. Y si no fuese muy grande, si tuviera, más todavía si tiene un cuello, si fuera polipoideo, un pólipo pediculado, si tuviera un pedículo, es más fácil resecar y mandar a patología, ¿no? Entonces, con esto, vemos esto y hay que por lo menos tomar una muestra o sacar todo para la patología, con el cuidado de que no nos sangre mucho, obviamente, ¿no? Y por medio de la cistoscopía se puede hacer. Luego en las ecografías. Aquí tenemos una ecografía y como les decía, en la ecografía nos permite ver el llenado vesical, si hay el líquido típico que se ve, y vamos a ver asimétrica, alterada esa vejiga, ¿no? Vemos, ¿se acuerdan? El líquido es negro, es anecogénico, normalmente tiene que ser negra la vejiga, su pared así delgada como se ve acá arriba, aquí igual se la ve con un poco de refuerzo, pero se nota delgadita. Pero aquí llama la atención mucho esta imagen en el interior de la vejiga, ¿no? Entonces se ve, si se fijan, es muy parecido a esta imagen, más o menos con imaginación en los bordes. Muy probablemente sea una imagen de ese paciente, se va a ver algo así en la ecografía, ¿no? Entonces, esta es de crecimiento hacia la parte interna. Acá no permite ver muy bien, y ese es el problema con la ecografía. En ocasiones sí permite ver algo de la pared, pero es un poco más difícil, ¿no? Entonces aquí podría ser que esto está penetrando un poco, pero también puede ser el refuerzo del líquido, entonces no nos permite ver muy bien, ¿no? La infiltración a la pared. Lo que sí no vemos acá, y es buen dato, es que no vemos líquido en el fondo de saco, ¿no? El líquido en la parte de la pelvis, que se vería negro por aquí, por fuera de la vejiga, se vería igual este negro, este oscuro, se podría ver alrededor, ¿no? Adelante, al medio o sobre todo atrás, ¿no? Que es el fondo del saco de Douglas si fuera mujer, ¿no? Fondo del saco recto vesical en el caso del hombre. Entonces no vemos ese líquido, cosa que es bueno, ¿no? Luego aquí tenemos la urografía. Esta es una urografía excretora, no venosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se están pintando desde arriba, desde los riñones y los cálices y la pelvis renal. Entonces, ahorita ya se nos va a cortar, sí, terminamos esta parte. Entonces aquí estamos viendo cómo se va excretando el contraste que le dimos de forma endovenosa y bueno, lo que más nos interesa, vemos cómo están los uréteres finitos, no hay dilatación, no hay ningún problema aparentemente a nivel ureteral. Aquí sigue por aquí los uréteres, aquí van también al otro lado. Llegamos a la vejiga y aquí en la vejiga nos llama la atención una imagen muy parecida igual a esta, ¿no? Un crecimiento en el interior de la vejiga. Vean cómo se llenó de contraste casi todo, pero hay una parte donde el contraste no está llenándose de forma adecuada. Se ve un poco blanco, ¿por qué? Porque el contraste está alrededor, pegado todo esto, ¿no? Está en toda la orina y aquí alrededor. Entonces, por eso no se lo ve completamente negro, una falta total de contraste, pero sí se nota muy claramente esta imagen, este bordecito que separa la parte con mucho contraste con la parte con poco contraste, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Esto ya vimos que aquí hay la lesión, ¿no? En esta urografía excretora.
Esta es la resección transuretral, ¿no? Que está haciendo el procedimiento de resecar el tumor por medio del recetoscopio, ¿no? Que era esta estructura en forma de asa, como hemos visto en la próstata, va, quema y va a sacar y deja la pared vesical con este aspecto, ¿no? Habiendo cauterizado y resecado el tumorcito que aquí lo estamos sacando. Ahora, aquí lo que me preocupa en esta imagen, que desde que la he visto me asusta, no sé si parece que aquí la perforó la vejiga o hay algún problema porque veo un hueco ahí, entonces hay ese riesgo, ¿no? También, obviamente. Sobre todo, esto no se va a intentar no hacer esto en los tumores profundos, como hemos dicho, ¿no? El tratamiento conservador era en los tumores superficiales, entonces por eso no sé si aquí perforó algo, pero no me gusta ese orificio que tiene acá arriba, ¿no? Y se lo hace por este procedimiento, ¿no? Es el recetoscopio que se mete por vía transuretral y se va por medio de la cámara vamos a resecar el tumorcito, ¿no? Entonces es la resección transuretral. El tratamiento, entonces. ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos visto todos los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico a distancia de la extensión, ya hemos visto cómo se ven, ¿no? La tomografía y la rayos X de tórax es lo mismo, ver si hay ganglios. De la misma forma que como hemos visto en los problemas prostáticos, ¿no? Para no extendernos mucho, ¿no? Ganglios en la zona pélvica, en hígado, en otros órganos, en hueso y todo eso, ¿no? Ya conocen por suerte. Entonces, el tratamiento. La opción, una de las más accesibles, menos agresivas, más conservadoras, es la resección transuretral, que es la que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Aparte, cuando se hace el tratamiento endourológico, aparte de sacar este tumor, se pueden hacer tratamientos locales en el lugar del tumor por medio de la cistoscopía o resectoscopio. Entonces se puede inyectar sustancias directamente ahí donde está el tumor. Entonces va a ser un efecto más potente y no va a dar efectos sistémicos este tipo de tratamiento, lo cual es bastante bueno, ¿no? Y lo lógico que se puede hacer es obviamente inyectar o instilar a nivel de la vejiga quimioterapia, ¿no? Sustancias quimioterápicas. Hay varios tipos que se pueden meter dentro de la vejiga para que estos vayan a ayudar a destruir estas células tumorales, ¿no? Se puede hacer dentro de la vejiga en general o específicamente en el lugar donde está el tumor, mejor todavía, ¿no? Ahora, este es un tratamiento interesante, que, bueno, ¿se acuerdan? Saben qué es la BCG, ¿no? La BCG, ¿qué es? Es el Bacillus Calmette-Guerin, la vacuna contra las formas graves de la tuberculosis. Entonces, ¿qué tiene que ver con el cáncer de vejiga? Me dirán, ¿no? Entonces, puede hacer una instilación vesical con esta BCG, o sea, se puede introducir, se puede colocar el líquido de la BCG dentro de la vejiga, porque esto de varios mecanismos nos va a ayudar a destruir las células tumorales. Me parece que más adelante está, sí, ahí está más adelante y les voy a explicar bien cuáles son por qué mecanismo trabaja esto, ¿no? Otra opción de tratamiento es la cistectomía. Obviamente esto ya va a ser en casos más graves, ¿no? La cistectomía en los casos de que ya es un tumor profundo se puede intentar hacer, y si se hace una cistectomía tiene que ser una cistectomía radical, ¿no? O sea, sacar toda la vejiga y muchas veces sale con varias estructuras alrededor. Vamos a ver que en el hombre sobre todo se va próstata, vesículas seminales y más, ¿no? Luego, la radioterapia. La radioterapia hemos visto que igual en la próstata, en tumores prostáticos, es útil. Acá también se puede utilizar radioterapia. La braquiterapia no es una opción aquí generalmente, pero radioterapia externa sí se puede utilizar. Y por último, la quimioterapia, pero no localizada, sino la sistémica, ¿no? Entonces, en la sistémica, sobre todo en los casos muy avanzados, con metástasis extendida en varias partes del cuerpo, para intentar mejorar la esperanza de vida y que esté en el mejor de los casos el paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a seleccionar estos tratamientos y cuál va a ser nuestro objetivo de estos tratamientos? Entonces, todo depende, como les he dicho, si es superficial o si es profundo el tumor, ¿no?
En los tumores superficiales se puede intentar curar la enfermedad. El objetivo el principal es curar la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que hacer todo para curarlo al paciente. Dos, también, otro objetivo de los superficiales es disminuir la progresión, evitar que vaya a migrar, que vaya a dar metástasis, que siga penetrando más adentro. Entonces, hay que evitar que siga progresando, ¿no? Y tres, que es otro de los grandes problemas, es disminuir las recidivas. Tienen un alto índice de recidivas este tipo de cánceres, ¿ya? O sea, se lo saca completamente y es como para que me entiendan esto, es si una célula de la vejiga se volvió maligna por cualquier razón, ¿no? Ya sea por la exposición o no a estas cosas, era una célula normal, buena, que se volvió maligna, esa desarrolló el cáncer, se lo sacó, se lo curó al paciente, pero ¿por qué no otra célula de la misma vejiga, pero de otra parte, puede volverse maligna y pasarle lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el problema con estos tumores, que eso pasa, ¿no? Que puede haber, se desarrolla el cáncer a un nivel, se lo trata, se lo elimina, pero otra celulita que estaba bien cuando estaba el paciente con el cáncer anterior, la celulita era normal, sana, un poquito de alteraciones, pero mínimas, pero después ya cuando pasó un tiempo del cáncer previo, esa célula se le ocurrió volverse maligna y también desarrolló otro cáncer. Se la volvió a curar y después otra célula lo mismo. Entonces, es de ahí el riesgo del problema con estos cánceres que tienen mucha recidiva, por más que se haya tratado completamente el tumor en primer lugar, ¿no? Cuando no va a haber tanta recidiva cuando se hace el tratamiento agresivo, el tratamiento radical, ¿no? Si sacamos toda la vejiga, ya no va a haber celulitas vesicales para que se vuelvan malignas, ¿no? Entonces, es de ahí que se puede evitar las recidivas por medio de un procedimiento más agresivo, obviamente, ¿no? Ahora, el objetivo en los tumores profundos ya es más complicado, ¿no? Se puede intentar incrementar la supervivencia, el tiempo de sobrevida. Es más que todo darle más tiempo para que viva el paciente, porque muy probablemente no sea curable este tipo de cánceres, dependiendo qué tan profundo es. Si por lo menos tuvieran un T2, tal vez todavía ya sea posiblemente curarlo al paciente, pero es difícil, ¿no? Entonces hay que intentar que viva más que todo el paciente un tiempo más, pero obviamente sin afectar mucho a la calidad de vida, ¿no? Disminuir las alteraciones en la calidad de vida, que muchas veces a los pacientes con cáncer esto es lo que lo lleva a suspender su tratamiento, ¿no? Ya se cansan porque llevan una calidad de vida pésima, por la quimioterapia, tratamientos constantes, cirugías a veces varias veces, radioterapia. Entonces, muchas veces la calidad de vida suele ser pésima en estos casos y el paciente decide muchas veces suspender y ya no prolongar más su vida con este problema y que dure lo que tenga que durar, ¿no? Entonces, es la parte triste de oncología. Doutor, Y la BCG que tenía hablado, ela hace parte de los objetivos de tratamientos superficiales o profundos. superficial. Vamos a ver que la BCG es un tratamiento conservador, la instalación de quimioterapia. Los tres primeros, principalmente resección transuretral, quimioterapia local en la vejiga y BCG en la vejiga, son tratamientos más conservadores. Los más agresivos suelen ser las que vienen más abajo, ¿no? La cistectomía, radioterapia y quimioterapia. ¿Y por qué? Porque hemos dicho en los superficiales se tiene que hacer, se puede intentar no ser tan agresivo y se puede conservar la vejiga. Entonces, como se conserva la vejiga, se hacen los tratamientos intravesicales. En los profundos ya no es una buena opción eso, ya se tiene que eliminar la vejiga, entonces ya no hay cómo hacerle esta instilación dentro de la vejiga, ¿no? Porque ya no va a tener. ¿No? Essa aplicação de la BCG é adentro de la vejiga, Adentro de la como se vejiga. pone Es isso, ou tem que poner arriba de lo tumor, adentro do tumor? no te entendí, perdón, esa pregunta que di. Você vai poner la BCG, você vai ficar solita, solta dentro da barriga, ou tem que fazer a aplicação arriba do tumor?
No, se puede hacer por medio, generalmente es mejor hacerlo localmente, ¿no? Entonces, por medio de cistoscopía, vos ves dónde está el tumor, como en la imagen, como en esta. Entonces, digamos que es un tumor plano, ¿no? No o, incluso, aunque sea así un tumor pediculado, se lo sacó y nos quedó donde estaba, nos quedó así, ¿no? Entonces, aquí, digamos, hay posibilidad de que haya todavía células malignas. Entonces, se puede hacer una instilación directamente en esta zona, ¿no? Para evitar que eso nos vaya a dar, que esta parte, este lecho que quedó donde estaba el tumor, que ahí las células se vayan malignas, también se vayan a destruir por medio del tratamiento con esta BCG. Ahora también se puede hacer tratamiento, como hemos dicho, aquí tal vez ya no hay más células malignas, pero hay riesgo de que recidive en otro lado. Entonces también se puede hacer un tratamiento de toda la parte interna de la vejiga para que ayude en todo eso, para evitar que haya otra célula que se vuelva maligna, ¿no? Entonces, por eso es para disminución de las recidivas que nos sirve esa BCG. Ya. ¿Ya? Nossa. Muy bien. Entonces, como les decía, en los tumores superficiales, el tratamiento es la RTV vesical, ¿no? La resección transuretral vesical, que es la imagen anterior. El tratamiento complementario con la instilación endovesical de estas dos, ¿no? Quimioterapia y BCG. La quimioterapia, lógicamente, son citostáticos, ¿no? O sea, son sustancias que evitan que que la célula tenga su ciclo de mitótico, ¿no? Rompe este ciclo y evita que se multipliquen y hace que se mueran las células porque ya están, ya no tienen mayor mitosis, ¿no? Ese es el mecanismo de los quimioterápicos. Estos quimioterápicos igual se le va a dar a nivel intravesical para que pare el crecimiento de estas células, ¿no? Pero la BCG, como dice acá, nos permite, trabaja, mejor más que nos permite, trabaja por medio de estos efectos, ¿no? Primero, va a producir una inmunomodulación local, o sea, a nivel dentro de la vejiga, van a hacer que se infiltre por linfocitos T, en natural killer, linfocitos B, diferentes tipos de linfocitos, sobre todo los linfocitos T, y esto va a hacer que los linfocitos saben que también se encargan de destruir células malignas cuando las pueden reconocer, ¿no? Es el problema, que muchas veces no las reconocen. Pero al aumentar la infiltración de linfocitos T a nivel de la mucosa vesical, hay menos probabilidad de que se vaya a desarrollar un cáncer porque están ahí actuando en defensa y controlan que no haya algún sobrecrecimiento de los linfocitos, ¿no? Luego, va a haber una inducción de la actividad antigénica clase 2 y de la secreción de citoquinas, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que el aumento de citoquinas, de interleucinas, factores de necrosis tumoral, sabemos que a las células neoplásicas malignas puede ayudar a destruirlas por todo el proceso inflamatorio que induce, ¿no? Entonces, todo esto, por medio prácticamente de inmunoterapia, es que va a actuar esta BCG ahí dentro de la vejiga y evitar que las células intravesicales se vuelvan malignas o las que estén malignas va a ayudar a que sean destruidas, ¿no? Entonces, es un complemento nada más, pero nos sirve esto como complemento para tratarlo, ¿no? La recidiva, como les decía, en los superficiales puede variar. Puede variar de un 25%, o sea, uno de 4 va a recibir, hasta un 70%. Eso ya obviamente es más grave, ¿no? Eso es 2 de 3 que van a recibir. Entonces, depende del tipo de tumor, del grado de tumor, mientras sea de mayor grado, de un grado mayor, un grado 3 o indiferenciado, es mayor el riesgo de recibir, ¿no? Luego, la supervivencia de los superficiales, por suerte, es buena. A los 5 años suele ser el 80%. Entonces, los superficiales tienen una buena posibilidad de que no necesite el paciente tratamientos más agresivos y que sobrevive, que es tranquilo y libre de la enfermedad, ¿no? El 80% es buena opción. O sea, acuérdense de que no quiere decir, esta supervivencia a 5 años es un índice epidemiológico, ¿no? No es que 5 años, después de los 5 años se van a empezar a morir ni nada, sino que generalmente en los cánceres una forma de ver qué tan bien le va al paciente por el mismo tumor o por recidivas es que a los 5 años ver cuánta supervivencia hay,
porque ese suele ser más o menos un parámetro para ver la curación, o sea, más o menos al 80% se van a curar, a eso se refiere esto, ¿no? Ahora, el gran problema es que muchos, bueno, no muchos, pero una cantidad van a progresar, ¿no? ¿Qué quiere decir progresar? Convertirse en profundos y afectarnos y a dar metástasis a distancia y ser más graves, ¿no? El 10 al 20% de estos casos pueden progresar a un tumor profundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso? Aquí, antes de irnos a los profundos. Hay el T1, que es superficial, pero grado 3. Y eso les decía que nos interesa el grado también. Y todo eso nos afecta para ver qué tratamiento va a ser. El T1 es un superficial, obviamente, pero al ser de grado 3 es muy agresivo, es el más agresivo de los superficiales, ¿no? Que incluso un tercio de los casos van a morir por la enfermedad. Si solo se le hace la resección transuretral en estos casos de grado 3, lo que hemos visto que cortan, que sacan, va a haber una gran progresión, casi la mitad de los casos va a haber progresión porque es de grado muy agresivo, ¿no? Entonces, por eso hay las opciones de que se puede hacer la resección transuretral más la BCG, que nos ayuda un poco más como complemento. Solo la RTU no va a ser suficiente. En los T1 grado 1, por ejemplo, RTU muy probablemente no se necesite nada más. Pero RTU más BCG o RTU más quimioterapia también se podría hacer local. Y otra opción es, por la agresividad que tiene, tratarlo como uno profundo y hacer una cistectomía, ¿no? Porque hay mucho riesgo que uno de dos se complique. Entonces, mejor, si no hay la posibilidad de tratamientos complementarios o si no hay una buena respuesta a tratamientos complementarios, mejor una cistectomía directamente, ¿no? Luego, el carcinoma in situ, como les decía, es intraepitelial, o sea, se mantiene en el epitelio, no sobrepasa la membrana, es un cáncer agresivo. No es invasivo porque no sobrepasa, pero es anaplásico, o sea, tiene una desorganización total celular, ¿no? Puede haber en toda la parte de la vía urinaria, como hemos visto, pero los in situ, sobre todo, vamos a ver más en los tumores vesicales. Los carcinomas in situ en pelvis y en uréter no hay tanto, en uretra tampoco, pero en vejiga van a estar la mayoría de los carcinomas in situ, ¿ya? Su riesgo de progresión también puede variar, puede ser bastante alto. Si se fijan, casi el 60% pueden progresar si no se hace ningún tratamiento, sobre todo en estos tipos de tumores, va a ser mayor. Si se hace un tratamiento muy conservador, también puede progresar, porque en estos casos, acuérdense, no vamos a ver una imagen polipoidea como vemos en la cistoscopía, es algo intraepitelial, esto es más algo, una alteración, vamos a ver, diferente, la mucosa en esa parte, pero no va a estar sobrelevado, no va a estar deprimido, es solo diferente y que se llama, no va a haber una imagen, una masa propiamente, ¿no? Muchas veces incluso, como dice, la citología positiva en el 90% porque estos tumores van a ir eliminando células neoplásicas en la orina y por citología se pueden diagnosticar estos cánceres in situ, ¿no? Entonces, por eso les decía que cuando vean aumento de las células epiteliales y no son células escamosas, no sean planas y no sean uroteliales, hay que estudiarlo porque puede ser que sea in situ de la vejiga del paciente y esté tratable y por una simple cistoscopía una simple citología se lo pueda diagnosticar, ¿no? La opción en estos casos es intentar resecar toda esa zona donde está, hacer una ablación, quemar eso y resecar por RTU y apoyarnos con la BCG también, ¿no? Ahora en los profundos. En los profundos, lo que quería decir, si no tratan un tumor profundo, la supervivencia a los 2 años, ni siquiera 5 años, es el 2%. O sea, se nos van a morir todos, ¿no? Si son tratados, a los 5 años pueden sobrevivir la mitad, ¿no? O sea, ya algo por lo menos de esperanza tenemos para el paciente. Entonces, hay que intentar hacer tratamientos, pero radicales para conseguir esa supervivencia, ¿no? Dentro de eso tenemos la cistectomía radical.
¿Qué hacemos en la cistectomía radical? Se saca la vejiga, la próstata, vesículas seminales y se hace una linfadenectomía local de la zona pélvica. O sea, vamos a sacar todos los ganglios linfáticos perivesicales e incluso ilíacos de la parte inferior de la aorta, si se puede. Entonces, todos los ganglios linfáticos de esa zona intentar sacar la mayor cantidad, ¿no? Porque sabemos que no vamos a decir todos los pacientes tienen exactamente en esa zona 15 ganglios, ¿no? Varía mucho, es una variación mucho de persona a persona. Entonces, hay que intentar ver todos los ganglios que encontremos y sobre todo los ganglios grandes que notemos que estén con adenomegalia, esos son más probables que estén con afectación. Entonces, son los que más tenemos que sacar, ¿no? Pero buscamos toda la zona pélvica y sacar ganglios y ganglios y ganglios, todo lo que encontremos para asegurarnos que en ninguno de esos haya cáncer, ¿no? Si vemos que en ninguno hay cáncer, que sacamos toda la vejiga, no hay compromiso de órganos vecinos, es muy probable que lo hayamos curado al paciente o por lo menos le ayudemos con algún tratamiento complementario a que se cure, ¿no? El problema es, sacamos la vejiga, ¿cómo va a orinar el paciente? Y esa es la gran complicación, porque dejarlo al paciente con derivaciones urinarias, con ostomías, con ureterostomías, es muy complicado, ¿no? Imagínense, las ureterostomías se las podía hacer en algunos casos hacia los lados de la parte lumbar, del abdomen, un huequito para que por ahí vaya saliendo la orina y ahí le ponen una bolsa colectora de orina, ¿no? La calidad de vida es pésima, el paciente huele a orina todo el día, todo el tiempo, no hay cómo controlar. Y acuérdense de que la vejiga tiene un mecanismo de válvula para evitar que suba la orina. Acá ya no vamos a, y que sobre todo que suban las bacterias. Y en este caso no vamos a tener ningún mecanismo de válvula para evitar que suban las bacterias. Entonces, constantemente el paciente va a hacer infecciones urinarias altas, porque ya no hay parte baja, ¿no? Va a ser infecciones urinarias altas y el paciente va a terminar con una insuficiencia renal por el daño renal crónico, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. ¿Qué se puede hacer? Hay derivaciones urinarias por medio de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, hay la derivación urinaria ureteroilial. ¿Qué es la derivación ureteroilial? En esta se hace un segmento del ilion, vascularizado obviamente, o sea, lo separamos, cortamos una parte que sigue unida a su meso del ilion, un segmento no muy grande, y ese segmento le hacemos una ostomía, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, y ahí se conectan los uréteres de los dos lados, porque es el gran problema también, ¿no? De que un lado va uno y al otro, entonces es difícil que en un solo lugar desemboquen todos, ¿no? Entonces se puede hacer un reservorio ileal para que de ahí vaya a, que se llama como almacenar un poco de orina y de ahí vaya saliendo, ¿no? No es la opción ideal, la calidad de vida está bastante afectada también, entonces no es muy gustada generalmente, ¿no? Otra opción que se ha visto es hacerle una derivación ileal, pero que también tenga parte del ciego, o sea, la parte final del ilion y del ciego es la que se utiliza para este reservorio. Entonces, el ciego se lo aboca al exterior y entre el ilio y el ciego que hay la válvula iliocecal. Entonces, esta válvula iliocecal nos permite como un mecanismo antirreflujo y antientrada de microbios, de microorganismos. Entonces, por lo menos así se puede en parte controlar un poco que no haya mucho ingreso, mucho ascenso de microorganismos hacia la parte alta de la vía urinaria, ¿no? También tiene sus problemas, no es lo ideal, va a alterarse la orina ahí a nivel del ciego porque se absorbe, ¿no? Saben que esa mucosa es absortiva, entonces puede hacer que se haga más alcalina la orina, puede hacer que se formen cálculos ahí, entonces también dan problemas, pero es un poco mejor, ¿no? Menos riesgoso. Y por último, bueno, no por último, pero hay varias opciones, pero una de las más accesibles son las neovejigas. En las que he nombrado anteriormente, por ejemplo, son métodos de derivación urinaria, pero en las cuales ya deja de funcionar la uretra definitivamente, ¿no?
O sea, se hace por medio de una ostomía y por medio de la ostomía va a ir eliminando la orina. Por medio de la neovejiga es una que se reconstituye más o menos la anatomía casi normalmente, ¿no? ¿Qué es una neovejiga? Como dice el nombre, es neo, es nueva, una vejiga nueva que se le hace. Entonces, esta neovejiga también se puede hacer por medio de un segmento ileal de intestino. El intestino se le saca un segmento, se lo sutura de una forma que tenga una estructura muy parecida a la vejiga, lo más circular, lo más esferoideo posible, se lo puede suturar, obviamente con un pedículo vascular, si no tiene el pedículo no va a funcionar. Y esa nueva vejiga se la conecta a los ureteres y como va a ir en la parte inferior, se la conecta a la uretra también, ¿no? Entonces, por ese mecanismo, esa neovejiga va a ser un nuevo reservorio de orina para que ahí se acumule y de ahí se pueda eliminar esa orina, ¿no? Va a haber igual complicaciones porque no es el mismo, no es la misma mucosa, no es el mismo músculo, es un músculo diferente, no hay el mismo control. Va a necesitar probablemente una sondita el paciente, puede tener incontinencia urinaria, varias complicaciones, ¿no? Pero la calidad de vida es mucho mejor que con una ostomía y sin la neovejiga, ¿no? Entonces, en estas neovejigas también otra complicación es que por el pH, por el tipo de mucosa que tiene, es muy frecuente que se van a formar cálculos en esta neovejiga. Incluso voy a buscar ahorita a ver si nos alcanza el tiempo y termina la clase unos calculotes enormes que a veces se forman en esa neovejiga que la ocupan completamente, parece un huevo de avestruz, estos cálculos enormes, ¿no? Que se pueden formar ahí. Entonces, también tiene sus complicaciones, pero como les digo, a nada es preferible este tipo de cirugía, ¿no? La eficacia, ¿cómo vamos a ver qué tan buenos son estos tratamientos? La cistectomía puede tener recurrencia, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos haber dejado células malignas sin darnos cuenta en el procedimiento, en la misma pelvis, a veces hasta hay implantes en piel, ¿no? Que se pueden dejar implantes de células malignas en la misma herida, a veces se puede quedar. Entonces, por eso puede tener cierto grado de recurrencia local, ¿no? En el 20% de los casos puede pasar esto. Depende del estadio T que tenga, depende también de cuántos de los ganglios que tan comprometidos están. Si no hay ganglios, muy probablemente no haya recurrencia. En un estadio, si no es un T4, menos riesgo de recurrencia. El T4 es mucha mayor recurrencia. Y obviamente va a tener más recurrencia si hay metástasis, ¿no? Cuando hay recidiva local, o sea, cuando vuelve a aparecer un tumor en la zona pélvica, después de sacar la vejiga, el 70% de esos casos ya va a tener un tumor también a distancia, o sea, ya va a tener una metástasis. O sea que en eso, si hay una recidiva local, es mal pronóstico porque casi seguro también tiene en otro órgano las células tumorales, ¿no? Entonces, por eso no es complicado que tenga una recurrencia local. La supervivencia, ¿se acuerdan? Hemos dicho que el 50% de los 5 años también depende mucho del T y de ganglios. Si es un estadio T bajo, también perfecto, mayor supervivencia. Y de los ganglios, si hay ganglios afectados, si hay N1 por lo menos, ya va a bajar esa supervivencia a 20 a 30% a 5 años, ¿no? O sea, el N, aunque no sea una metástasis a distancia, sea ganglios regionales, ya nos complica mucho la supervivencia. Ya en lugar de 1 de 2, ya van a sobrevivir 1 de 3 o incluso menos, ¿no? O 1 de 4. Entonces, hay que intentar tratarlo lo más temprano posible para mejorar la supervivencia. Los tratamientos complementarios, como hemos dicho, quimioterapia y radioterapia en estos casos. Aquí no le vamos a hacer tratamientos locales porque ya no hay vejiga. La quimioterapia va a ser sistémica, la radioterapia va a ser externa y pueden optar por cualquiera de estas dos opciones, ¿no? De una quimioterapia neoadyuvante, que como se acuerdan hemos dicho que es antes de la cirugía, o una terapia adyuvante que es después, ¿no? Entonces, o incluso en ocasiones a veces el oncólogo le gusta hacer ambas, ¿no?
hacen la quimio antes de operarlo porque es un T4. Si con la quimio se puede ver que haya disminuido el tamaño, que ya no esté afectando tanto órganos vecinos, ya es más operable el tumor, lo operan, sacan la vejiga, sacan el tumor, y después para evitar recurrencias y más problemas, quimioterapia ayudante, radioterapia, ¿no? Entonces con eso puede ir mejor y esperar que el paciente sobreviva un poco más, ¿no? Entonces a esto ya vemos tumores mucho más feos que lo que hemos visto, tan pequeñitos en la cistoscopía. Aquí vemos que afecta toda la pared vesical, ¿no? Este es el tumor y aquí está toda la pared y aquí vemos toda la vejiga con una masa enorme, ¿no? Entonces, estas son ya tumores profundos que se sacó la vejiga. Estas son las vejigas que se sacaron en la cistectomía. Para terminar, ya hemos visto principalmente de la vejiga, que era lo que más nos interesaba, ¿no? Pero también hay tumores uroteliales de la pelvis y del uréter, que hemos dicho que son menos frecuentes, ¿no? Y esto ya es cortito. Los factores de riesgo son un poquito, pueden ser los mismos, para empezar, sobre todo las aminas aromáticas, todo eso, el tabaco también. Pero estos también tienen unos otros factores de riesgo, por ejemplo, la nefropatía de los Balcanes. ¿Qué es esto? Es una patología congénita en la cual que llama, no hay una buena... lo que pasa es que hay una mala funcionalización, no funciona bien la parte de los riñones a nivel de la nefrona, de los túbulos más que todo, ¿no? Los túbulos renales no permiten hacer una buena absorción de lo que se está filtrando, y esto en ocasiones va a ocasionar que el contenido urinario, lo que va avanzando por la pelvis y los uréteres, tenga una composición alterada y pueda predisponer a inflamación y daño de esta pelvis y los uréteres. Entonces he visto que estos pacientes con esta nefropatía de los Balcanes tienen una incidencia mayor de tumores piel ureterales, ¿no? Luego los analgésicos, la nefropatía por analgésicos, sabemos que igual los AINES nos producen daño renal, y el paciente con nefropatía por AINES, que ya es un paciente crónico con una clearance de creatinina disminuido, que a la larga puede también desarrollar un tumor a nivel de esta pelvis renal o de los uréteres, ¿no? Entonces son dos nuevos factores de riesgo para tumores uroteliales, pero de la parte alta, ¿no? En el cuadro clínico, ¿cuál va a ser? La misma hematuria, va a haber también hematuria, muchas veces silente o indolora, silenciosa. Esta puede dar menos formación de coágulos, puede también dar cierta cantidad, pero menos que en la vejiga, pero también va a haber hematuria. Y en esta obviamente no va a haber síntomas irritativos, ¿no? Porque los síntomas irritativos será porque la vejiga estaba irritada. En este caso no hay vejiga irritada, pero lo que sí nos va a dar es irritación de la pelvis renal y de los uréteres, por lo tanto eso se va a manifestar como un dolor lumbar, ¿no? Entonces va a tener dolor a nivel lumbar constante este paciente, e incluso el crecimiento del tumor puede llevarnos a una hidronefrosis, ¿no? Entonces puede llevar a un cuadro similar a un cólico renal, sobre todo cuando da un crecimiento muy acelerado, ¿no? Cuando hay tumores de crecimiento muy rápido, va a dar esto. Porque si son tumores de crecimiento lento, nos va a dar hidronefrosis, pero el dolor no va a ser tan marcado porque no hay una distensión de la cápsula tan súbita, ¿no? Entonces, eso de la clínica de estos tumores. Diagnóstico, lo mismo, ¿no? Ecografía nos ayuda, no es tan buena, pero nos ayuda. Una urografía también nos ayuda bastante. Vamos a ver, como vemos aquí en la imagen, una zona donde no se está presentando un buen llenado, ¿no? del uréter. E incluso, no, acá no, perdón. Acá es el tumorcito porque se ve todo esto dilatado y tortuoso. Me parecía raro. Entonces, en esta imagen vemos cómo ese uréter está dilatado, tortuoso, y acá vemos una imagen que no se está pintando muy bien, y desde ahí para arriba está la dilatación. Entonces, ese es acá el tumorcito. Y la tomografía o resonancia, ¿no? Que aquí se nota a nivel de pelvis renal una imagen claramente anómala, no es normal esto, comparemos con el otro riñón. Entonces se ve ahí una alteración
pelvis renal, y esto nos da un buen diagnóstico, ¿no? El ataque o la resonancia magnética. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Se intenta hacer una nefroureterectomía, ¿no? O sea, se saca el uréter, y si no tiene uréter, ese riñón prácticamente no nos sirve, entonces también se lo puede sacar. Sobre todo esto es cuando es un tumor en pelvis renal, ¿no? Ahora, si hay un tumor en el uréter distal, sobre todo, en la parte más baja, como en la imagen de esta urografía, si es en la parte inferior, en ese caso el riñón puede ser salvable, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una ureterectomía, y el riñón que nos quedó se puede intentar hacer un reimplante, ¿no? Obviamente hay que intentar salvar el riñón, no es botar así por hacer un riñón, entonces se lo puede intentar reimplantarlo. Incluso al otro lado o más abajo ya se puede ver opciones de dónde se lo reimplanta ese riñón, ¿no? Otra opción también es la restricción por vía endoscópica, por medio de una ureteroscopía. Obviamente esto va a ser en los tumores más pequeños, no muy profundos, ¿no? Los que sean in situ, tumores que se encuentren en la mucosa, se puede hacer una resección endoscópica como la RTU, ¿no? Que hemos visto de la vejiga. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones que tengan, chicos? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Sí, doctor, sin dudas. Oh, sí, muy bien. Todo tranquilo, doctor.